Muy bien, pues vamos a empezar a compartir la palabra y quiero recordarle 4 puntos muy importantes que hemos estado viendo en los últimos días que tienen que ver con eh, cuál es la razón por la cual los hombres se alejan de Dios. Todos los hombres hemos visto que tienen una intuición, una manera en la que Dios así lo diseñó para que a través de esa intuición personal tengan conocimiento de Dios. Nadie, dice la escritura en Romanos capítulo 1, que nadie puede decirse excusado de no haber tenido la oportunidad de conocer a Dios. De alguna manera de otra, Dios se ha hecho presente en la vida de todas las personas y hay quienes queriendo conocer y escuchando, es decir, siendo atraídos por el Espíritu de Dios, buscan al Señor y lo encuentran, pero hay quienes han resistido y hay quienes se han alejado y aún teniendo el conocimiento y la manifestación de Dios, dice la Escritura que la primera cosa que los ha alejado de Dios, que la primera cosa que ha alejado a los hombres de tener una comunión con Dios, una bendición a través de Dios, o de poder beneficiarse de lo que Dios hizo en su plan redentor, enviando a su Hijo amado Jesucristo para salvarnos de este mundo perdido, de una naturaleza pecaminosa y darnos vida eterna, tiene que ver en primer lugar con que conociendo a Dios no le dieron gloria a Dios. Conociendo a Dios no le dieron la gloria a Dios, ni número 2, tampoco le dieron gracias. Número 3, echaron a andar su imaginación y se perdieron en sus mentes. Y número 4, convirtieron sus corazones en un corazón necio, malo, de incredulidad, duro. Así es que hemos visto que para que un creyente nacido de nuevo no deje de aprovechar la bendición y la oportunidad de vivir la vida abundante de la cual o con la cual Cristo ya nos bendijo por gracia, es que nosotros tenemos que considerar estas 4 cosas en nuestras vidas y que nunca nos sucedan. Antes de que nos sucedan estas cosas, nosotros tenemos que ejercitarnos en que estas cosas sucedan, pero en sentido positivo. Es decir, nosotros habiendo conocido a Dios, porque creímos en Jesús, en su obra terminada, y nacimos de nuevo, tenemos que glorificar a Dios y magnificar a Dios y honrarle y tenerlo en el lugar más alto y darle el más alto valor a Dios el Padre, a Jesucristo el Espíritu Santo, y esto tiene que ver con darle el valor a su palabra, a sus promesas, a su propósito, a su redención, a todo lo que tiene que ver con Dios. Número 2, tenemos que aprender a darle gracias y tener un corazón agradecido y actitudes, acciones de gracias hacia con Él. Número 3, tenemos que prestar nuestra mente y nuestra imaginación a la palabra, poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque ahí es donde tendremos vida. Y número 4, tenemos que tener un corazón seguro con el Señor, un corazón firme, asegurado en la obra redentora de Jesús, en la justicia, en la fe, un corazón que se ejercita en la gracia, que se esfuerza en la gracia, no en las obras, no en la incredulidad, un corazón que abraza la fe y resiste la incredulidad, un corazón que abraza la humildad y resiste la soberbia, un corazón que abraza el amor y la paz de Cristo y resiste el afán, las preocupaciones, la falta de perdón y la amargura. Así es que esto es lo que hemos estado viendo y o hemos establecido que dice la escritura que la palabra nos enseña que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros tomamos una cámara para tomar video, fotografía, los lentes de las cámaras tienen una peculiaridad muy interesante. Por ejemplo, digamos que queremos vemos un paisaje, no sé, estamos viendo en la cámara un paisaje, quizá hay digamos que un árbol frutal y atrás del árbol hay un paisaje. Y si nosotros vemos, digamos que con el lente completamente abierto, podemos ver el paisaje completo y al árbol que está enfrente, pero podemos visualizar todo. Pero si nosotros hacemos un zoom o si nosotros hacemos un acercamiento
los lentes de las cámaras tienen la particularidad de que podamos enfocar el árbol frutal y lo que está atrás prácticamente desaparece. O también podríamos enfocar solo lo que está atrás, de tal manera que el árbol prácticamente desaparece. Y si nosotros tomáramos un video o una foto, así saldría la foto. Es lo mismo que pasa con nuestra vista. Si nosotros tenemos nuestra vista abierta, podemos ver todo lo que está presente en este cuarto. Pero si nosotros ponemos nuestra mano enfrente de nosotros y enfocamos nuestra mano, entonces, aunque lo demás lo podemos observar, pero es como, queda como en segundo término, queda como hecho sombra porque estamos enfocándonos en nuestra mano, o posiblemente podemos tener la mano de frente y enfocarnos en lo que está atrás de la mano, y aunque sí vemos la mano, pero la vemos como si fuera una sombra. Así es lo que Dios nos llama en su palabra que tenemos que hacer. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, enfocarnos en Jesús, magnificar a Jesús para que todos los problemas y las adversidades se hagan sombra. Porque sabemos que no es una cuestión de visualización física, sino de fe, de convicción, de visión espiritual, de tal manera que cuando nosotros nos enfocamos en la palabra y entendemos y creemos que la palabra es poderosa, es viva y eficaz, y que Dios nos ha bendecido y nos ha dado todos los recursos y los elementos para apropiarnos a través de la fe de toda la bendición y vivir en lo mejor de Dios, no con nuestras fuerzas, no con nuestras virtudes, sino con las virtudes de su gracia, con el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas. Entonces, magnificando todo lo que significa Cristo, lo que significa su palabra y su propósito, nosotros vamos a poder vivir en esta bendición, en lo mejor de Dios. Pero si nos enfocamos en los problemas y ponemos nuestros ojos en los afanes, en las preocupaciones, en las adversidades, en los problemas, en la enfermedad, en la escasez, en los problemas con las relaciones, etcétera, etcétera, entonces nosotros vamos a hacer de estas cosas de las cuales Cristo ya nos redimió. Y no estamos diciendo que no se presentan, pero estamos diciendo que Dios nos dio los recursos y el poder para salir adelante, porque Dios nos ha llamado más que vencedores en Cristo. Pero si ponemos nuestros ojos en estas cosas, entonces las vamos a hacer más grandes, más grandes y más grandes, de tal manera que lo que tenga que ver con Dios va a causarse como una sombra. De tal manera que vamos a darle más valor a la adversidad y a los problemas que a Dios. Y entonces la fe no va a poder operar, el poder del Espíritu no va a poder operar. Dios nunca se va a ir de tu vida. Si eres un creyente nacido de nuevo, la palabra dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero si tú observas y enfocas tu vida en los problemas, en las situaciones, y no en la palabra de Cristo, y no en el llamamiento de Cristo, y no en la persona divina de Jesús, en lo que Él es, en lo que hizo por ti y en lo que ahora tú eres en Él, pero pones tus ojos de manera horizontal en las cosas de esta tierra, entonces lo que va a suceder es que la incredulidad va a entrar a tu vida, entonces vas a dejar de magnificar, glorificar a Dios, entonces no le vas a dar gracias, porque vas a estar enfocado y afanado por tantos problemas, no vas a tener una imaginación, una mente puesta en las cosas del Espíritu, en las cosas de la palabra, y tu corazón va a empezar a endurecerse y no vas a poder vivir en lo mejor de Dios. Ahora, mira cómo dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así la escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra aquí en la carta de Pedro, el apóstol está enfocándose o haciendo un contraste entre la humildad y el afán. Aquella persona que es humilde es una persona que aprende a desechar el afán y la preocupación y la pone en Cristo. Y antes bien, en lugar de estar afanado y preocupado, recibe y se apropia es decir, vive la paz y el amor y la gracia de Jesús,
y quita de su mente las preocupaciones y los afanes. Eso significa humillarse ante el Señor. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de ser agradecidos, de agradecer, porque el segundo punto importante, si lo queremos ver así, para permanecer en lo mejor de Dios, en el poder de Dios y permanecer viviendo en lo mejor de Dios y en la abundante vida que Cristo Jesús ya nos concedió por gracia, la cual conquistó en la cruz del Calvario, es ser agradecidos, agradecer a Dios, darle gracias al Señor. Y así es que dar gracias tiene que ver con humillarnos, reconocer. Cuando nosotros reconocemos lo que otros hacen por nosotros, tenemos la oportunidad de dar gracias, pero cuando no aprendemos a reconocer lo que otros hacen por nosotros, entonces estamos en soberbia, no tenemos humildad. La humildad nos permite poder ser agradecidos, reconocer en otros lo que han hecho a nuestro favor. De tal manera que cuando tú puedes observar lo bueno de las personas, quizá de las personas que te rodean, o quizá de las circunstancias que te rodean, o quizá de la vida que llevas, y puedes observar lo bueno y no lo malo, y puedes reconocer lo bueno que Dios te ha dado y no lo malo que estás enfrentando, entonces tú tienes oportunidad de ser agradecido. Recuerdo un testimonio que se platica de un hombre que estaba ya muy desilusionado con su mujer, con su esposa, ya tenían muchos años de matrimonio y este hombre prácticamente ya estaba decepcionado, estaba prácticamente a punto de querer dejar a su mujer. Y cuando él va a pedir consejo, él expone todos los puntos negativos de su esposa. Y eran muchos, quizá 50, 60, 100. Así es que este hombre, cuando pide el consejo, se le da un consejo acerca de que permita que en 15 días Dios le hable acerca de su mujer. Y lo que este hombre iba a hacer en el consejo que se le dio es que cada día le iba a decir, a preguntarle al Señor, Señor, revélame una cosa buena que mi esposa haya hecho durante todo este matrimonio y por lo cual te voy a dar gracias. Así es que el primer día que este hombre empieza a hacer este proceso de 15 días, porque él aceptó hacerlo antes de tomar una decisión más drástica, le pidió al Señor que le diera esta revelación. Y entonces, una de las primeras revelaciones que el Señor le dio fue que su mujer durante tantos años siempre le ha sido fiel. Así es que siempre le había sido fiel. Así es que este hombre empezó a darle gracias a Dios por la fidelidad de su esposa. Al segundo día, el Señor le reveló que le había dado 4 hijos y además por causa de estos 4 hijos ya tenía nietos. Así es que le dio gracias al Señor por los hijos que esta mujer le había dado. Al tercer día, el Señor le reveló otra cosa, como que siempre le preparaba su comida. Al cuarto día le mostró al Señor que siempre le lavaba su ropa. Al quinto día le mostró que siempre tuvo cuidado de sus hijos, por eso sus hijos pudieron salir adelante mientras él estaba trabajando. Así es que este hombre, cada uno de esos días que recibía esta revelación, que era por sentido común, le daba gracias al Señor, de tal manera que después de los 15 días de estar agradecido por cada una de las cosas que empezó a identificar y no se enfocó en las cosas negativas de su esposa, pero solo en las positivas. Es decir, tuvo la revelación de 15 cosas positivas contra quizá 300 cosas negativas. Y cuando terminó en el 15º día, este hombre en el testimonio dicen que cayó de rodillas, implorando, dando gloria a Dios, inclusive diciéndole al Señor que le perdonara la razón por la cual había pensado separarse de su esposa o dejar a su esposa o pensar mal de su esposa, porque realmente su esposa era una santa, era una mujer de Dios, era algo extraordinario en su vida. Y eso solo pasó cuando este hombre empezó a darle gracias a Dios por las cosas positivas que su esposa tenía. Y esto es fundamental. Cuando nosotros empezamos a ser agradecidos,
El agradecimiento, la gratitud hacia el Señor en primera instancia va a permitir que tú le puedas glorificar. Un corazón de un hombre o una mujer que no es capaz de tener gratitud para con el Señor y agradecerle por la vida, agradecerle porque todos los días sale el sol sobre nuestras cabezas, agradecerle porque tenemos vida eterna, agradecerle porque envió a su Hijo amado Jesucristo a salvarnos, agradecerle por nuestras familias, agradecerle por la economía, agradecerle al Señor. Un corazón que no tenga la capacidad de agradecer al Señor es un corazón que no va a poder magnificar y glorificar a Dios. Porque no se puede magnificar y glorificar a alguien en vano. Así es que es muy importante que podamos nosotros entender esto. Y si nosotros nos empezamos a preocupar y a preocupar y poner nuestros ojos en los problemas y en los afanes, entonces no los estamos entregando al Señor. No estamos siendo humildes delante del Señor, pero es como si le estuviéramos diciendo al Señor que nosotros los queremos llevar y no apropiarnos, no hacerlo a través de la obra redentora de la cual Jesús nos bendijo con toda bendición en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera y no magnificar a Dios y darle gracias por lo que Él nos ha dado y por lo que Él es y por lo que ahora somos en Él. Entonces, es como si tuviéramos un corazón ingrato, malo de incredulidad para con el Señor, porque no estamos creyendo que Él tiene todo el poder y todos los recursos para hacernos, para que podamos manifestarnos más que vencedores en Cristo Jesús. Es por eso muy importante que aprendamos a ser agradecidos y a magnificar el nombre de Cristo a pesar de las adversidades. Mira cómo dice Lucas 17. Vamos a ir a Lucas 17 y vamos a leer algunos versículos. Pero en el versículo, vamos a empezar con el versículo 11. Dice así: y aconteció que mientras Jesús iba de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos le salieron al encuentro. Dice, pero se pararon a la distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Esa era la costumbre de la ley. Un leproso no podía acercarse al pueblo, pero cuando la lepra se iba, los leprosos tenían que ser examinados para asegurarse que la lepra se había ido al 100%. ¿Y cómo lo hacían? Tenían que ir a mostrarse sacerdote y después tenían que ofrecer sacrificios por esta situación. Dice, y sucedió que mientras ellos iban, es decir, le dijeron a Jesús: Maestro, ten misericordia, y Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando ellos iban, quedaron limpios, es decir, cuando se dieron la vuelta, digámoslo así, y se dirigieron hacia el sacerdote, seguramente tenían que caminar hacia una de las aldeas o a donde se encontraba el sacerdote. Dice, quedaron limpios. Es decir, la lepra se fue. Recuerde que cuando la lepra venía a las personas, dependiendo del tiempo y de la severidad de la lepra, ellos perdían partes de su cuerpo. Podían perder dedos, podían perder manos, podían perder nariz, podían perder extremidades, sus pies, sus dedos de sus pies, sus orejas, etcétera, etcétera, porque la lepra es muy agresiva. Entonces, solo uno de ellos, al ver que había sido sanado, es decir, que quedó limpio de la lepra, se volvió a Jesús, glorificando a Dios en voz alta, glorificando a Dios en voz alta, y cayó sobre su rostro a los pies de Cristo. Recuerde que los leprosos se habían parado de lejos, pero cuando él supo que ya estaba limpio, vino glorificando a Dios, se acercó hasta Jesús y se postró a los pies de Jesús, glorificando a Dios, dice, y le dio gracias, se postró ante sus pies, dándole gracias, y este leproso era samaritano. Lo que prácticamente nos está indicando aquí esta historia es que
Seguramente los otros 9 leprosos eran judíos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha hecho completo, tu fe te ha salvado, dice la Escritura, tu fe te ha hecho completo. Hay quienes son de la idea que cuando Jesús le dice estas palabras, si este hombre había perdido alguno de sus miembros, alguna de sus características en su cuerpo, le fueron restauradas. No solo su cuerpo físico, sino su alma, su corazón, su estima, etcétera, etcétera. Jesús le dijo, tu fe te ha hecho completo. ¿Y cuál fue la fe de este hombre? Primero, presentarse ante Jesús aún con su problema. Segundo, se dio cuenta de la manifestación de su sanidad. Tercero, vino dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. Vino y se postró a los pies de Jesús, agradecido, dándole gracias, adorándole, postrándose a él, dándole gracias por lo que había recibido. Así es que una de las cosas importantes para ser agradecido es recordar. No recordar las cosas malas que hemos vivido, pero recordar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Por eso, cuando nosotros tenemos en el ejercicio de dar gloria a Dios y ser agradecidos, el recordar, vamos a recordar muchos eventos en los cuales hemos estado agradecidos. Si tú no recuerdas eventos positivos en tu vida, es que tú no has sido una persona agradecida, ni con Dios, ni con los demás. Si tú recuerdas suficientes elementos de bendición que has vivido, no los negativos, sino los positivos, quiere decir que entonces de alguna manera o de otra tú fuiste una persona agradecida. Y así es que el Señor nos dice que tenemos que ser personas agradecidas. Tenemos que mantenernos en agradecimiento, en gratitud al Señor en todo tiempo, en todo momento. Es súper importante. ¿Y por qué es súper importante? Porque dice la Escritura, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En el Efesios capítulo 5, versículo 19-20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19-20. Cantando, alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por ejemplo, Colosenses 3, versículos 15-17. Dice así, y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados para estar en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos y a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Así es que aquí en esta porción de la Escritura vemos cómo el apóstol Pablo dice, tienes que tener un corazón agradecido y presentar acciones de gracias, y todo lo que hagas tienes que dar gracias al Señor por medio de Dios Padre. Así es que, por un lado, nos habla de ser agradecidos, pero Colosenses también nos dice cómo es que nosotros podemos discernir las cosas que conviene que hagamos. Si lo que hacemos da gloria a Dios y podemos darle gracias a Dios por ello, entonces son cosas dignas de alabar, son cosas en las cuales tenemos que ocuparnos. Pero si hay algo, no debemos confundir, porque una cosa es dar gracias en todo y otra cosa es permanecer en la sabiduría, en la bendición, en la bondad, en la benignidad, en la santidad, en la fidelidad de Dios. Por ejemplo, robar
no glorifica a Dios. Robar no permite que tú puedas estar agradecido con el Señor. Así es que no porque robemos, dice la Escritura, vamos a dar gracias a Dios en todo, ¿no? No podemos estar en nuestro trabajo y llevarnos un fajo de hojas de máquina en nuestro trabajo y darle gracias a Dios por esas hojas de máquina que nos sirven en nuestra casa cuando las estamos hurtando de nuestro trabajo. No, eso no es correcto. O cualquier otra cosa. A veces las personas encuentran una cosa que no es de ellos y la toman. Eso es incorrecto. Si algo que te encuentras fuera de tu casa o inclusive en tu casa y no es tuyo, es porque alguien más es el propietario, es porque le pertenece a alguien más. Y si tú tomas lo que no es tuyo, entonces tú estás hurtando y no es apropiado, no da gloria a Dios y no le podemos dar gracias a Dios por ello. Así es que hay quienes, amén de que pasan adversidad y que pasan situaciones y problemas, pero hay quienes aún están agradecidos con el Señor porque no dejan que las dificultades ni los problemas, aunque pasen una situación difícil, no dejan que ninguna situación difícil, aún ni la pérdida, dejan o no permiten que la pérdida o cualquier otro tipo de cosas impidan que tengan un corazón agradecido para con el Señor. Claro, equivocadamente hay quienes le dan gracias al Señor por las dificultades y por las pruebas. Hablando de la enfermedad, hablando de la escasez, no dice que le des gracias por todo, sino que demos gracias en todo momento y en todo tiempo al Señor. Dice la escritura vamos a leer este versículo en segunda de Timoteo 3, capítulo 1 y 2. Y esto es lo que está pasando. Yo creo que esto pasa de dos maneras o en dos intenciones, en dos grados diferentes. Mire cómo dice aquí. Dice la escritura en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días, los últimos tiempos son ahora, los estamos viviendo tú y yo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, faltos de gratitud o ingratos e irreverentes, ingratos que no dan gracias por nada, ingratos e irreverentes. Y hay dos tipos de personas que son ingratas, las personas que solo piensan en sí mismos, que son soberbios, orgullosos, que han resistido a Dios, que no han dado, habiendo conocido a Dios, no le han dado gloria como a Dios, ni le han dado gracias. Esas personas prácticamente van a ser entregadas con una mente, una conciencia, digamos que cauterizada, dice la escritura. Pero hay otro tipo de personas que no han llegado a ese nivel, que sería un nivel negativo, pero que no están muy cerca. Y no es que tengan una intención mala, sino que tienen una falta de ejercicio de ser agradecidos. Cuando nosotros no nos ejercitamos en ser agradecidos con Dios y con los demás, con Dios y con los demás, entonces vamos a aprender a ejercitarnos, a enfocarnos en los problemas, en las dificultades, en el egoísmo y en el egocentrismo. Así es que el segundo tipo de personas que están perdiendo la gratitud son las personas que no se ejercitan en dar gracias, que no se ejercitan en dar gracias. Por ejemplo, una persona que cree que tiene los derechos de que los demás le sirvan, no da gracias. Un patrón muchas veces no da gracias cuando sus empleados hacen algo por él, porque piensan que porque la actitud es pensar que es el deber y es su responsabilidad, pero no significa que porque sea su deber o su responsabilidad no debamos ser agradecidos. Así es que un punto importante es, en la vida siempre tenemos que ser agradecidos y lo primero es agradecerle a Dios en todo momento. Todos los días sale el sol sobre tu cabeza. Todos los días tienes vida hasta que partas con el Señor. Así es que son dos cosas importantísimas.
Dios te hizo con una razón y un propósito, y mientras tengas vida, puedes aspirar a vivir en lo mejor de Dios. Ya con eso te dije 4 o 5 cosas con las que todos los días tienes que estar agradecido. Tú fuiste totalmente perdonado, perfectamente sanado, totalmente perdonado y sanado. Dice la Escritura que tú estabas muerto en tus pecados y yo, ambos, todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, éramos lo peor. Dice el Salmo 103 que Él nos libró del pozo, de la destrucción. Dice la Escritura que Él nos sacó del lodo, de la cochedumbre, de lo peor nos sacó para salvarnos. Y aunque estábamos en nuestros pecados, Él nos libró. Tener memoria de lo que Cristo hizo cuando nosotros estábamos perdidos totalmente es un motivo suficiente para estar agradecido 1000 vidas. Cada segundo de nuestra vida estar agradecidos por el Señor. Así es que no es suficiente, nunca habría la capacidad de poder considerar que es suficiente adversidad en la vida de las personas para no estar agradecido. Es decir, hay tanta justificación para poder estar agradecido para con Dios, que Dios quiere que seamos agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Y que recordemos y que pongamos nuestros ojos y nuestros corazones en Cristo y que le demos gloria y que tengamos un corazón agradecido. Un corazón que está lleno de gratitud y agradecimiento es un corazón que va a magnificar y a glorificar a Jesús. Un corazón de un creyente debe de ser un corazón que siempre está agradecido en todo para con el Señor y que puede observar, entresacar lo bueno de entre lo vil de las personas. Sabemos que en todos los hombres hay cosas viles, pero no vamos a poner nuestros ojos en la vileza, porque no somos perfectos. Pero antes bien, Dios nos llamó a poner nuestros ojos en lo bueno. Es como un padre que ama a sus hijos, aunque los hijos tengan una actitud incorrecta y se porten mal, hay un llamamiento genético, hay un llamamiento generacional, hay un llamamiento emocional, hay un llamamiento, una ligadura espiritual. Un hijo nunca dejará de ser hijo ante su padre y su padre siempre podrá darle gracias a Dios por su hijo, a pesar de que su hijo sea como sea, porque mientras hay vida hay esperanza y la esperanza a la cual Dios nos llamó es tener una intensa anticipación de toda la benignidad de Dios, es tener la expectativa de que la bondad y la benignidad de Dios que existen manifiesten su poder y su gloria a través de la fe que nos ha sido dada. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestras mentes en Cristo Jesús, somos agradecidos, le damos gracias y su palabra renueva nuestras mentes y nuestras vidas son transformadas de gloria en la misma imagen de Cristo, no solo en nuestro interior, pero en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de soñar, en nuestra manera de creer, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de actuar, en nuestras circunstancias, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias, gracias, gracias por la vida que nos das, por el amor que nos das, por la oportunidad que nos das de congregarnos a través de este medio, por la palabra que nos das, por la vida de mis hermanos y la vida de las familias que cada uno representamos. Gracias, Señor, porque estamos tan agradecidos y te damos gloria, porque en Cristo somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y tu justicia, podemos declarar en todo tiempo y en todo momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.